Hay efemérides que entran con calzador en el calendario, pero hoy me llamó la atención una que tiene un punto interesante del cual podríamos aprender muchísimo. Y es que en el Día del Orgullo Autista hay quienes opinan que lejos de pensar en una enfermedad, bien podríamos estar frente a un increíble potencial. ¿Se acuerdan de una de las películas de Superman donde el pequeño Clark Kent se encerraba en un armario de la escuela, pues al no controlar sus poderes escuchaba, veía, sentía, olía y percibía todo con gran detalle? Un cúmulo de estímulos lo bombardeaba sin que pudiera filtrarlos para organizar sus ideas. Bueno, pues algo así le pasa a los autistas. Personas con una hipersensibilidad a los estímulos sin la capacidad de filtrarlos o sin poder centrarse en una conversación. Algo así como tratar de escuchar un susurro en medio de mucha gente o con la música a todo volumen. Una condición producto de un exceso de conexiones en funcionamiento cerebral distinto. Y es que, leyendo al respecto, encontré el testimonio de Laura Perales, una madre con un hijo autista cuyo punto de vista podríamos aplicarlo para todo el mundo. Ella comenta que vivimos en una sociedad donde nos preocupa más lo que no podemos hacer que lo que sí podemos lograr. En las escuelas, por ejemplo, no nos fijamos si nuestros hijos sacan 10 en historia, sino por qué sacaron 5 en matemáticas o viceversa. Vemos nuestras fallas en lugar de potencializar nuestras capacidades. Nos enfocamos en poder hacer lo mismo que los demás, pero no en lo que solo nosotros podemos hacer. Esto, claro, luego de un proceso de enseñanza, esfuerzo y dedicación, porque tampoco se trata de decir que la flojera es nuestra mayor aptitud. Y es que, por ejemplo, en los casos de los autistas, si bien no llevan una vida como la de los demás, sí cuentan con un tremendo potencial para ver detalles, patrones o imágenes que pasarían desapercibidos por los demás. Una característica muy apreciada en empresas de tecnología o en lugares como Silicon Valley. Entonces, ¿por qué no potencializar nuestras habilidades en lugar de guardar en burbujas a quienes son diferentes? ¿Por qué pretender que somos todólogos y no especialistas en ciertas modalidades? Aprendiendo a aprender y escuchando a quien sepa más que yo, pues un buen orador no siempre será un buen líder o aquel introvertido quizá cambie al mundo. Desarrollemos nuestras capacidades, pero también modifiquemos el rumbo cuando sea necesario, pues bien lo dice el dicho, el que corrige nunca se equivoca. O si alguien opina lo contrario, ¿por qué no? Levanta la mano. Hay que tratar de hacer las cosas con el conocimiento de los demás y no ver a las personas como diferentes, sino potencializar sus capacidades. Y sabes que hay una discriminación impresionante en contra de la gente que está o que sufre este trastorno del espectro autista, porque como no es una enfermedad, no es un trastorno que sea muy evidente, las cuestiones del comportamiento son muy discriminadas porque es gente muy soñadora, gente obviamente muy reservada, que en algunos momentos tiene reacciones que no están acorde con lo que pues la generalidad podría tener. A lo mejor cuando está haciendo frío ellos tienen mucho calor y viceversa, entre muchas cosas más. Así que creo que hay muchas ocasiones en que hay que ser mucho, pero mucho más tolerante. Y mientras nosotros nos quejamos que a veces somos demasiado dispersos, ellos tienen la capacidad a lo mejor de focalizarse en una cosa, pero en esa cosa puede estar la cura de una enfermedad, el desarrollo de una tecnología o algo que nos haga avanzar. De hecho, los estudios dicen que quizá quienes fueron los autores de las pinturas rupestres o empezaron a revolucionar la sociedad fueron justamente personas con ciertos límites de autismo. Y hay que recordar, la primera vez que se empezó a hablar de autismo abiertamente fue con una película que fue ganadora del Oscar para Dustin Hoffman, que se llama Rain Man, o Cuando los hermanos se encuentran, Tom Cruise y Dustin Hoffman. Una actuación maravillosa de Dustin Hoffman, que son los hermanos Babbitt, ¿no? Y entonces Dustin Hoffman tenía algunas conductas repetitivas, como estarse moviendo así, como que se aprendía las cosas muy rápido, y tenía pues cosas muy simpáticas, ¿no? Como Charles Babbitt makes a joke. Exactamente. Entre varias cosas más. Y es que justo nos estamos preocupando porque todos podamos hacer lo mismo y no por qué cosas podemos hacer solo nosotros. Pero bueno, hay que aprender mucho de ellos. Sí, señor. Gracias, Quique. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5:50 AM. Participa en Imagen Televisión.